Dicen que hay noches que te rompen y otras que te despiertan para siempre. Esa fue la mía, la noche en que escuché su voz por primera vez. Yo no creía en el amor, creía en los contratos, en el poder, en mantener todo bajo control. Era dueño de empresas, de tierras, de silencios, pero no de mí mismo. Me llamo Leonardo Herrera, y durante años pensé que la soledad era mi castigo y mi escudo. Hasta que ella llegó, una mujer que no debía cruzar mi puerta, y mucho menos mi vida. Todo comenzó una noche de lluvia. El sonido del agua golpeando los ventanales era tan fuerte que el eco me recordó lo que evitaba sentir. Estaba revisando unos papeles, tratando de distraerme del vacío que me carcomía por dentro, cuando escuché los pasos. Lentos, firmes, diferentes a todos los que habían pisado ese mármol. Me giré y ahí estaba Elena, empapada, con los cabellos pegados al rostro, temblando entre la vergüenza y el miedo. «Perdón, no sabía que usted aún estaba aquí», murmuró. Su voz era suave, pero había algo en ella que me atravesó el pecho como una flecha. No era solo su forma de hablar, sino la manera en que intentaba esconder el temblor en sus manos. Levanté la mirada. Sus ojos eran marrones, profundos, con esa mezcla de inocencia y tristeza que uno solo ve una vez en la vida. «¿Quién eres?», pregunté sin levantar la voz. «Trabajo en la cocina, señor. Vine por los manteles que quedaron olvidados. No quería molestarlo». No sé por qué la observé tanto tiempo. Tal vez porque hacía años que nadie me hablaba con tanta calma, sin miedo, sin segundas intenciones. Su sencillez me desarmó más que cualquier amenaza. La lluvia seguía cayendo afuera, y por un instante el sonido del agua y su respiración se mezclaron, como si el mundo se detuviera entre nosotros. «Te mojarás si sales ahora», dije sin pensar. Ella asintió bajando la mirada. «No importa, estoy acostumbrada». «Estoy acostumbrada». Esa frase me dolió sin razón aparente. Había algo en su tono que olía a resignación, como si la vida le hubiera quitado tanto, que ya no esperaba nada de nadie. Le ofrecí una toalla, no porque fuera un gesto amable, sino porque necesitaba que no se fuera. Cuando la tomó, sus dedos rozaron los míos, y fue como si el aire cambiara de temperatura. No lo supe entonces, pero esa pequeña chispa fue el comienzo del incendio. Durante días intenté no buscarla, pero mis ojos la seguían en silencio. Sus pasos suaves, su forma de hablar con los demás, esa dulzura que no pedía permiso para existir. Yo, que controlaba todo, no podía controlar lo que empezaba a sentir. Y aunque no lo admití en voz alta, esa noche, bajo la lluvia, la soledad comenzó a morir. Y nació algo que me asustó más que cualquier pérdida: la necesidad de tenerla cerca. No dormí esa noche. El sonido de la lluvia seguía en mi cabeza, igual que su voz, igual que la forma en que sus dedos rozaron los míos, dejándome una corriente tibia en la piel, como si me hubiera marcado sin querer. Desde esa noche, algo cambió dentro de mí. No lo dije, no lo mostré, pero cada mañana, cuando bajaba al comedor, mis ojos la buscaban entre los demás, entre el ruido de las tazas, entre los pasos apurados de los empleados, entre los aromas del pan recién hecho. Ahí estaba ella, Elena, con el cabello recogido, una blusa sencilla y las manos siempre ocupadas. Nunca me miraba más de lo necesario, pero cuando lo hacía, sentía que el mundo se hacía pequeño. Una mañana entré sin aviso a la cocina. Ella estaba lavando unas frutas, y la luz del amanecer se filtraba por la ventana, dibujando en su rostro ese brillo suave que tienen las cosas puras. Me quedé viéndola sin saber por qué. No había deseo al principio, o eso creí. «Buenos días, señor Herrera», dijo sin girar la cabeza. Esa voz, tan tranquila, tan natural, me devolvió a un lugar que no sabía que existía en mí. Un lugar donde todavía podía sentir sin miedo. «¿Siempre te levantas tan temprano?», pregunté, fingiendo casualidad. «El amanecer me calma», respondió. «El silencio me deja pensar». Su respuesta me atravesó. Yo odiaba el silencio. El silencio me recordaba lo que había perdido, lo que no sabía cómo recuperar. Entonces entendí, ella era todo lo que yo ya no era. Días después, empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. El aroma a jazmín que quedaba en los pasillos cuando ella pasaba.
el roce involuntario de su brazo cuando me servía el café, la forma en que su risa, baja y contenida, parecía romper la frialdad de aquella casa donde nadie se atrevía a reír. Yo era un hombre acostumbrado a dominar, a obtener lo que quería con una orden, pero con ella todo era distinto. No podía mandar sobre lo que sentía, no podía ordenarle al corazón que dejara de esperarla. Una tarde, después de una reunión interminable, la vi en el jardín. El viento jugaba con su cabello y sus manos sostenían una canasta con flores recién cortadas. Era tan simple, tan viva, que sentí celos del aire que la tocaba. Me acerqué. Ella levantó la vista y sonrió apenas, como si adivinara lo que no me atrevía a decir. «Hace calor», murmuré. «El jardín lo aligera», dijo sin dejar de mirar las flores. «Aquí uno respira diferente. No me acostumbro a ese aire», le confesé. «Siempre me parece demasiado puro para mí». Ella me miró, y esa mirada, esa maldita mirada me desnudó sin tocarme. «A veces no se trata de merecer el aire», susurró, «solo de dejarse respirar». No pude responder. Era la primera vez en años que alguien me hablaba así, sin miedo, sin buscar nada, solo verdad. Y eso me dolía tanto como me atraía. Durante noches enteras la imaginé. Su voz, su olor, su presencia. Cada detalle se me volvió necesidad. No era solo deseo, era una hambre vieja, la de sentirme vivo otra vez. Una madrugada no resistí más. Bajé al salón principal. No podía dormir y el silencio era insoportable. Encendí la chimenea y mientras las llamas bailaban, escuché pasos. Era ella, con una manta doblada entre los brazos. Sus ojos se sorprendieron al verme, pero no huyó. Solo dijo: «Pensé que todos dormían». «Yo no», respondí. «Le pasa algo, señor». La forma en que dijo señor me dolió, como si hubiera una distancia que no podía cruzarse. «No me llames así». «¿Y cómo quiere que le diga?» La pregunta flotó en el aire, como un desafío suave. Di un paso hacia ella, luego otro, hasta que solo un suspiro nos separaba. «Llámame Leonardo», dije. Elena tragó saliva, sus labios se entreabrieron, y en su voz cabía el temblor de todo lo que no se atrevía a sentir. «¿Leonardo?» Mi nombre en su boca sonó a redención. Y también a peligro. No la toqué, solo respiré su aliento tibio, su perfume de jazmín y pan recién hecho. Y en ese instante entendí que estaba perdido. Ella bajó la mirada, dio un paso atrás y dijo en voz baja: «Esto no está bien». Tenía razón, no lo estaba, pero lo prohibido nunca me había sabido tan real. Cuando se fue, el aire quedó lleno de su aroma, y mi cuerpo lleno de su ausencia. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no pensé en el dinero, ni en el poder, ni en mis heridas, solo en ella, en su voz, en su miedo, en su valor. Y mientras las brasas se apagaban lentamente, supe que había cruzado una línea invisible, una línea que ya no podría desandar, porque hay miradas que no solo te atraen, te condenan, y Elena, sin saberlo, acababa de condenarme al más dulce de mis infiernos, el de amarla en silencio, sin poder tocarla, pero sin poder dejar de desearla. Hay límites que uno promete no romper jamás, hasta que alguien te mira con esa calma que duele, con esa ternura que desarma. Después de aquella noche en la que Elena pronunció mi nombre, nada volvió a ser igual. Ni el silencio de la casa, ni el aire que respiraba, ni mi propia voz. Intenté mantenerme distante. Le hablé poco. Fingí indiferencia. Pero la verdad era otra. Vivía pendiente de sus pasos, del sonido de su risa entre los pasillos, de ese aroma a jazmín que parecía perseguirme hasta en los sueños. El deseo comenzó como una sombra, silencioso, inofensivo, pero poco a poco se fue convirtiendo en un fuego que no podía apagar. Una tarde, bajé a la biblioteca buscando un libro que ni siquiera quería leer. Necesitaba distraerme. La encontré ahí, de pie frente a los estantes, con la luz del atardecer acariciando su piel. Sostenía un libro con cuidado, como si fuera algo frágil, como si leerla a ella doliera más que cualquier historia escrita. No me vio entrar, me quedé observándola unos segundos, en silencio, como un ladrón que roba un instante de belleza. «¿Le gusta leer?», pregunté finalmente. Elena se sobresaltó.
pero no retrocedió. Solo cuando encuentro algo que vale la pena. ¿Y eso?, dije señalando el libro entre sus manos. Ella lo miró, y su voz se volvió un susurro. Se llama Los amantes del invierno. Habla de dos personas que no podían estar juntas, pero aún así se buscaban todos los días, como si el alma no supiera rendirse. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta historia que me cambió la vida. Si algo de lo que sentí te tocó el corazón, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué parte te hizo sentir más, porque tú y yo ya somos parte de la misma historia. Su respuesta me estremeció. Era como si hablara de nosotros, de lo que yo negaba sentir. ¿Cree usted que el alma puede desobedecer?, pregunté. No sé, dijo con los ojos fijos en mí, pero creo que hay amores que llegan solo para probarnos, para mostrarnos quiénes somos cuando nadie nos ve. El silencio que siguió fue insoportable. Podía escuchar el latido de mi propio corazón. Ella respiró hondo, cerró el libro y lo colocó en su sitio. Si me disculpa, tengo que terminar mi trabajo. Elena, la llamé antes de que saliera. ¿Alguna vez algo te dio miedo por ser demasiado real? Ella se giró. Sus ojos brillaban con un reflejo que no era luz. Era algo más profundo, una confesión muda. Esto, dijo suavemente, esto me da miedo. Y se fue, dejándome con el alma entre los dedos. Los días siguientes fueron una tortura. Cada encuentro, cada mirada, cada palabra dicha y no dicha, se volvió un juego peligroso. Yo hablaba con ella en voz baja, como si el aire mismo pudiera traicionarnos. Ella respondía con sonrisas pequeñas, con silencios que decían más que cualquier frase. Era una guerra silenciosa, entre lo que deseaba hacer y lo que sabía que no debía. Una noche la encontré en el invernadero. Estaba regando las plantas bajo una lluvia ligera. La camisa blanca se le pegaba al cuerpo y su cabello húmedo caía sobre la frente. Nunca vi algo tan hermoso, ni tan prohibido. «Te vas a enfermar», le dije acercándome. «Me gusta la lluvia», contestó sin voltear. «Me recuerda que aún estoy viva». «¿Y qué te hace pensar que no lo estás? A veces vivir duele tanto, a que uno prefiere solo respirar y no sentir». Sus palabras me clavaron un dolor extraño. Quise abrazarla. Quise decirle que conmigo podía sentir sin miedo, pero no lo hice. Solo me acerqué un poco más, lo suficiente para oler su piel mojada. Ella levantó la vista. Nuestras miradas se cruzaron y el tiempo simplemente dejó de existir. No hubo palabras, solo un instante suspendido, como si el universo entero contuviera la respiración. Entonces, sin pensarlo, levanté mi mano y toqué su rostro. Elena cerró los ojos, y ese gesto fue su rendición y mi condena. Mis dedos recorrieron su mejilla, bajaron hasta su cuello, y cuando sentí el temblor en su piel, supe que también me deseaba, pero ella dio un paso atrás. Sus labios temblaban. «No, Leonardo, no puedo. Usted es mi jefe, y tú eres mi calma», respondí casi sin voz. «Mi única calma en este infierno». Elena me miró como si quisiera odiarme, pero no podía. En su mirada había miedo, culpa y un fuego que ninguno de los dos sabía apagar. Se fue corriendo, dejándome bajo la lluvia, con el corazón desbordado y las manos vacías. Esa noche no dormí. La lluvia volvió a caer, y cada gota sonaba como su voz diciendo, «No puedo». Caminé por la casa, por los pasillos, por cada rincón donde su sombra me perseguía, hasta que entendí la verdad más cruel. El deseo no se elige, te elige. Te arranca las máscaras, te rompe las reglas y te obliga a sentir, aunque duela, aunque esté prohibido. Y yo ya no podía detenerlo, porque cada pensamiento, cada respiración, cada latido, ya tenía su nombre. Elena. Hay fuegos que no se encienden con una chispa, sino con una mirada que se queda grabada en la piel. Eso éramos ella y yo. Dos almas ardiendo en silencio, fingiendo no sentir, mientras todo a nuestro alrededor empezaba a derretirse. Pasaron días, y la distancia entre nosotros se volvió una cuerda tensa que podía romperse con un suspiro. Nos evitábamos, pero bastaba cruzarnos en un pasillo para que el aire se llenara de electricidad. Yo fingía frialdad, ella fingía indiferencia, y en medio de esa mentira compartida,
Nacía algo que ninguno podía nombrar sin temblar. A veces la observaba desde mi despacho, a través del reflejo del cristal. La veía caminar con esa serenidad que me desesperaba, como si nada pudiera tocarla, como si el mundo no pudiera corromperla. Pero yo sí la estaba corrompiendo, con mis pensamientos, con mis silencios, con mis miradas. Una tarde la encontré en el comedor principal, organizando unas flores sobre la mesa. El sol entraba por la ventana y la luz jugaba con su cabello suelto, dándole ese brillo dorado que parecía hecho para tentar a los santos. «No sabía que te gustaban las flores», dije, acercándome despacio. «Me recuerdan a mi madre», respondió sin voltear. Ella decía que cada flor tenía una historia, que algunas florecen solo una vez y luego mueren. ¿Y crees que vale la pena amar algo que sabes que se va a marchitar? Elena levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de algo que no era tristeza, era verdad. «Claro que sí, señor, porque mientras duran, hacen que todo valga la pena». Esa respuesta me dejó sin aire, y sin pensarlo me acerqué un paso más. Ella no retrocedió. Podía oler su perfume, sentir el calor de su piel, escuchar el temblor de su respiración. «Te he pedido que no me llames señor», susurré. «Y yo le pedí que no me mirara así», contestó bajando la voz. «Pero ninguno cumple sus promesas». Su voz era una herida abierta, y antes de darme cuenta, mis dedos ya rozaban su barbilla. Ella cerró los ojos, como si ese toque fuera una súplica y una rendición al mismo tiempo. La besé, lento, con la desesperación de quien lleva meses conteniéndose. No fue un beso robado, fue una confesión, una plegaria, un incendio. Elena me correspondió al principio con miedo, pero después su cuerpo habló más fuerte que su razón. Sus manos subieron a mi cuello, su respiración se mezcló con la mía, y por unos segundos ya no existía el mundo, solo nosotros, respirando el mismo fuego, hasta que ella se apartó de golpe. Tenía los labios temblorosos y los ojos húmedos. «No, esto no puede pasar», murmuró. «Ya pasó», dije con la voz rota. «Y fue un error», no respondí. Solo la miré irse, y con cada paso suyo, sentí que algo en mí también se alejaba. Esa noche, el silencio en la mansión era insoportable. Cada rincón me recordaba su voz, su olor, el calor de su cuerpo pegado al mío por unos segundos eternos. Me serví whisky, tratando de borrar su nombre de mis pensamientos, pero el alcohol solo lo hacía más nítido. Elena, Elena, Elena. No podía dejar de pensar en ella, en lo que había sentido al tocarla, en la forma en que su miedo se mezcló con el deseo. «¿Qué me está pasando?», me pregunté frente al espejo. Yo, Leonardo Herrera, el hombre que no creía en el amor, estaba temblando por una mujer que ni siquiera era mía. Al día siguiente, no la vi en todo el día, hasta que al caer la tarde, la encontré en el jardín regando las plantas. Sus manos estaban cubiertas de tierra, y el sol le iluminaba el rostro. Nunca vi algo tan humano, tan hermoso y tan doloroso al mismo tiempo. «Elena», dije acercándome, «lo que pasó ayer no fue un error». Ella siguió regando sin mirarme. «Para usted quizá no, pero para mí sí. Yo no puedo ser parte de su mundo». «¿Y si mi mundo está vacío sin ti?», pregunté. Esa frase la detuvo. Sus hombros se tensaron, sus manos temblaron, y por fin volteó. «No diga eso. No me haga creer cosas que no puede sostener. ¿Tú crees que no lo siento? Cada día que intento olvidarte, solo termino recordándote más. Y cada vez que te miro, me duele saber que lo correcto sería alejarme. Pero no puedo». Elena respiró hondo, y por primera vez dejó caer el balde de agua al suelo. Sus ojos brillaban con rabia, con miedo, con amor. «Entonces váyase», dijo con voz quebrada, «porque si se queda voy a terminar amándolo, y eso me va a destruir». Quise decirle que ya era tarde, que ya estábamos destruidos, que el amor no pide permiso, solo llega. Pero no dije nada. Solo la vi marcharse una vez más, y en ese silencio entendí que no había marcha atrás. Esa noche soñé con ella, con su piel, con sus manos, con la forma en que mi nombre temblaba en sus labios. Desperté con el corazón acelerado y el alma vacía. El deseo se había vuelto un castigo, una fiebre que no podía curarse. No sabía si era amor o locura, pero ya no importaba.
Porque cuando el alma empieza a arder, no hay agua que apague el fuego. Solo queda mirar las cenizas y decidir si vale la pena arder juntos. Dicen que todo amor prohibido tiene su precio, y el nuestro empezó a cobrarse en silencio, gota a gota, suspiro a suspiro, como una herida que sangra sin doler al principio, pero termina dejando cicatrices que no se borran jamás. Después de aquella conversación en el jardín, Elena comenzó a evitarme con una precisión dolorosa. Entraba y salía de las habitaciones como una sombra, dejando tras de sí ese perfume suave que se quedaba impregnado en las paredes, en mi ropa, en mi piel. Yo fingía no notarlo, pero cada segundo sin verla era un tormento. Y cuando la tenía cerca, cada movimiento suyo era una provocación involuntaria, una batalla entre lo que debía hacer y lo que mi cuerpo ya no podía controlar. Pasaban los días y mi mansión, esa que antes me parecía un refugio, ahora se había convertido en una prisión. Las paredes parecían estrecharse, el aire se volvía espeso, como si todo allí supiera lo que escondíamos. Una tarde no aguanté más. La busqué, no en la cocina, ni en los pasillos, ni en el jardín donde solía cantar bajito. La encontré en el cuarto de lavado, colgando unas sábanas blancas, con el cabello suelto y el rostro cansado. El olor a jabón y humedad se mezclaba con su aroma, creando una atmósfera tan íntima que dolía. «Elena», dije apenas con voz baja. Ella se giró lentamente. Sus ojos, oscuros, estaban cargados de algo que no supe nombrar. No era enojo, no era miedo, era tristeza, una tristeza que llevaba mi nombre. «¿Qué hace aquí, señor Herrera?», preguntó sin dureza, pero con un temblor que me partió el alma. «Te dije que no me llames así», susurré acercándome. «Y yo le dije que se mantuviera lejos», respondió, mientras sus manos seguían colgando la sábana, aunque temblaban. «No puedo. No después de lo que sentí cuando te besé. No después de saber que existes en un mundo que yo ya no puedo imaginar sin ti». Ella soltó la cuerda y la sábana cayó al suelo, flotando como una nube entre los dos. «No diga eso», susurró. «No lo haga más difícil». Di un paso. Ella retrocedió uno. Y así, entre pasos y respiraciones, fuimos cercando el aire, hasta que ya no quedó espacio para escapar. «¿Por qué me temes?», pregunté. «Porque usted me mira como si fuera su salvación, y yo no sé salvar a nadie. Yo no quiero que me salves», le dije. «Solo quiero sentir que estoy vivo». Elena cerró los ojos, y en ese gesto pude ver la guerra que libraba por dentro. Era la misma que me estaba consumiendo a mí. «Leonardo», murmuró finalmente, pronunciando mi nombre como si doliera. «Si seguimos por este camino, alguien va a salir herido». «Ya estoy herido», dije acercando mi rostro al suyo. «Desde que llegaste, ya no hay día que no duela». Y entonces pasó. El impulso, el abismo, el beso, fue distinto al primero. Más lento, más profundo, más real. No había duda, ni miedo ni control. Solo dos cuerpos reconociéndose como si el destino los hubiera esperado desde siempre. Su respiración se entrecortó, sus dedos buscaron mi camisa, y cuando nuestras pieles se rozaron, todo el mundo se desvaneció. El ruido del agua, el viento, la casa entera, todo desapareció. Solo quedaba ella, su piel tibia, su voz quebrada, su alma temblando junto a la mía, pero el instante no duró. Elena se apartó de pronto, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo. «No, no puedo», repitió. «Esto no está bien». «¿Por qué?», pregunté con la voz ahogada. «Porque usted tiene un nombre que pesa, una vida que no me pertenece. Y yo no soy nada». Sus palabras me dolieron más que cualquier rechazo. «No vuelvas a decir eso. No eres nada. Eres todo lo que no sabía que necesitaba». Elena me miró, y sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «Usted no entiende, Leonardo. Yo no vine aquí a ser deseada. Vine a sobrevivir». Dio media vuelta, y cuando salió, sentí que el aire se escapaba de la habitación. Los días siguientes fueron un infierno. Intenté distraerme con trabajo, con reuniones, con ruido, pero todo me conducía a ella. El sonido de los pasos en el pasillo, el olor del pan recién hecho, una risa a lo lejos. Todo era Elena. Una noche, cansado de resistirme, bajé al invernadero,
Sabía que a veces se quedaba ahí, cuidando las plantas bajo la luz tenue. Y ahí estaba, de espaldas, con una linterna pequeña, regando unas orquídeas blancas. Me quedé observándola, sin decir nada, hasta que ella, sin girarse, murmuró. Sabía que vendría. Su voz no sonó a reproche, sonó a rendición. Me acerqué despacio. El aire olía a tierra húmeda, a flores y a lluvia lejana. Elena giró apenas el rostro. Sus ojos, brillando bajo la luz, parecían dos heridas abiertas. «No puedo seguir huyendo», dijo. «Entonces no huyas». La tomé de la mano y esta vez no se apartó. Su piel estaba fría, pero el pulso ardía. Me miró como si ya no quedaran palabras, solo ese fuego silencioso que habíamos intentado apagar por demasiado tiempo. Nos quedamos así, respirando el mismo aire, hasta que el mundo entero pareció detenerse. Y en un susurro, ella dijo: «Si cruzamos esta línea, Leonardo, ya no habrá vuelta atrás». «No quiero volver atrás», respondí. Y en ese momento el tiempo se rompió. El deseo dejó de ser promesa y se convirtió en realidad. Nos abrazamos con la urgencia de quien ha esperado toda una vida. Su cuerpo encajó en el mío con una naturalidad que dolía, como si el destino nos hubiera diseñado para ese instante. No hubo prisa, no hubo palabra, solo piel, aliento y temblor. El invernadero se llenó de silencio, de respiraciones, de verdades sin nombre, de amor y culpa mezclados en una sola llama. Y cuando el amanecer llegó, ella me miró con los ojos húmedos y la voz quebrada. «Esto nos va a cambiar para siempre», asentí con la certeza clavada en el alma. Porque lo sabía, ya no había marcha atrás. Amar a Elena era mi castigo y mi redención, mi dolor y mi salvación. Y en ese momento entendí que el deseo, cuando es verdadero, nunca es gratis. Siempre se paga con el alma. El amanecer nos encontró desnudos de cuerpo y de alma. Elena dormía a mi lado, con la cabeza apoyada en mi pecho, mientras la luz tímida se colaba por los cristales del invernadero. Afuera, el mundo despertaba, pero dentro de mí algo había muerto, y algo nuevo comenzaba a nacer. Durante unos segundos, me atreví a creer que la vida podía ser así. Tranquila, silenciosa, perfecta. Su respiración se mezclaba con la mía, y ese simple sonido bastaba para darle sentido a todo. Quise memorizarlo. La forma en que su cabello rozaba mi piel, la tibieza de su cuerpo, el olor dulce de su cuello, la paz que se sentía después del caos. Pero la realidad no tarda en volver. Elena se movió apenas, abrió los ojos, y en su mirada había algo que me desgarró por dentro. «Cupa». No dijo nada, solo se levantó despacio, buscando su ropa entre las sombras. Sus manos temblaban mientras se abotonaba la blusa. «No digas nada», le pedí, sentándome. «No quiero que este momento se rompa». Ella se detuvo, me miró, y con una calma triste respondió: «Leonardo, ya está roto». Esa frase me atravesó el alma. Era verdad. No había forma de volver a ser los mismos. Habíamos cruzado la línea, y aunque el cuerpo pedía repetirlo, el alma ya sabía que eso tendría un precio. Durante días, evitó mirarme, evitó respirar cerca de mí. Yo, en cambio, la buscaba en cada rincón. En el eco de los pasillos, en el olor del café, en los sonidos pequeños que dejaba al pasar. Todo me la recordaba. Y cuanto más la buscaba, más la perdía. Hasta que una tarde la encontré en el patio, lavando una vieja fuente de piedra. El agua caía entre sus dedos, y el sol doraba su piel húmeda. Era tan hermosa, tan irreal, que por un momento olvidé todo. El pecado, el miedo, el mundo. «Elena», susurré deteniéndome a unos metros. Ella no volteó. «No deberíamos hablar». «Ya no puedo callar», dije acercándome. «No puedo fingir que no pasó nada. No puedo mirar el mismo amanecer sin pensar en ti. Y yo no puedo vivir sintiéndome culpable», respondió con voz quebrada. «¿Culpable de qué? ¿De amar?». Elena dejó caer el trapo y finalmente me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que no caían, de haberle fallado a mí misma, de haber tocado lo que sabía que no podía tener. «No fue un error», le dije casi rogando. «Fue una necesidad. Y las necesidades también destruyen», susurró ella. Se alejó y su sombra se alargó con la del atardecer. Yo me quedé ahí, viendo cómo el sol desaparecía detrás de su espalda, sintiendo que con él
Se apagaba algo dentro de mí. Esa noche no encendí las luces. La mansión estaba en silencio, pero el silencio no era paz, era castigo. Caminé hasta el gran ventanal del salón. Afuera la lluvia empezaba a caer. Siempre la lluvia, como si el cielo repitiera la historia que nosotros no podíamos olvidar. Pensé en ella, en su voz, en su olor, en sus manos. Pensé en su miedo, y en cómo ese miedo también era mío. Sabía que lo nuestro era imposible, pero había algo más fuerte que la razón. Ese lazo invisible que no entiende de reglas ni de jerarquías. Entonces escuché pasos detrás de mí, firmes, conocidos. Me giré y era ella. Llevaba un abrigo ligero sobre los hombros y el cabello suelto, todavía húmedo por la lluvia. Su mirada era fuego y tristeza al mismo tiempo. ¿Por qué viniste?, pregunté, apenas respirando. Porque no puedo dormir, dijo. Porque cuando cierro los ojos, todavía te siento. Todavía me duele no tocarte. Y si te quedas, murmuré, no habrá vuelta atrás. Lo sé, respondió. Pero tampoco hay paz lejos de ti. Nos quedamos mirándonos largo rato, en un silencio que lo decía todo. Y entonces, sin planearlo, la distancia se disolvió. No fue un impulso esta vez, fue entrega. Sus labios buscaron los míos con desesperación contenida. Nos besamos como si el mundo se fuera a acabar, como si el cielo estuviera a punto de derrumbarse sobre nosotros. Y cuando sus manos se aferraron a mi cuello, entendí que el deseo no era solo carne, era alma. Era esa necesidad de sentirse vivo dentro de otro. La levanté en mis brazos y la llevé hasta la habitación contigua, una que el tiempo había olvidado. El fuego de la chimenea se reflejaba en su piel, dibujando sombras que parecían vivas. Elena me miró, y por primera vez no había miedo en sus ojos. No me pidas que prometa nada, dijo. Solo prométeme que esta vez no te irás, respondí. No hubo más palabras, solo respiraciones. Manos, susurros. El sonido de dos almas que se encontraban por fin sin esconderse. Esa noche fue distinta. No hubo culpa, ni lucha, ni temor. Hubo ternura, una ternura que dolía porque sabíamos que no duraría. Cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo, ella me acarició el rostro y susurró, «Esto no es para siempre, ¿verdad?». No supe qué responder. Y en ese silencio los dos entendimos la verdad. El amor que nace del fuego, tarde o temprano se consume. Esa mañana, cuando se fue, dejó sobre la mesa una flor blanca, una orquídea, la misma que había cuidado aquella noche en el invernadero, y junto a ella un papel doblado, solo 3 palabras escritas con su letra firme. «Te amo, pero no puedo». La leí una y otra vez, hasta que las letras se deshicieron con mis lágrimas. Porque a veces el amor no se apaga con el tiempo, sino con la culpa. Y a veces el paraíso más dulce es también el infierno más hermoso. Elena se fue al amanecer. Ni una palabra ni una mirada final, solo el eco de la puerta cerrándose despacio, como si no quisiera despertarme, aunque en realidad me dejó más despierto que nunca. Durante días la casa se volvió un desierto. El aire era más pesado, las paredes más frías y hasta los relojes parecían andar más lento. Me levantaba temprano, esperando verla en el comedor, sirviendo el café como siempre lo hacía, con esa calma que hacía que hasta el tiempo se detuviera. Pero su silla estaba vacía, su taza limpia, su voz ausente. Pregunté por ella a los empleados, sin mostrar demasiada curiosidad. «Se marchó, señor», me dijeron. Pidió su pago y no dejó dirección. Nada más, ni una explicación, ni una despedida. Y aunque la mansión seguía siendo mía, ya no me pertenecía. Era su ausencia la que llenaba cada rincón, la que me perseguía en cada habitación, como un fantasma dulce que no sabía irse. Los días se volvieron semanas, las semanas un tormento. Intenté retomar mi vida. Fui a reuniones, firmé contratos, salí con mujeres que decían cosas bonitas, pero que no sabían decir mi nombre como ella. Y cada vez que una de ellas reía, yo escuchaba su risa. Cada vez que una me tocaba, yo sentía las manos de Elena. Cada vez que cerraba los ojos, era su voz la que me llamaba desde algún lugar que no podía alcanzar. El deseo seguía ahí, pero ya no era deseo, era hambre de alma. Una herida abierta que ardía aunque el tiempo pasara.
Una tarde, mientras caminaba por el jardín, encontré la fuente vieja que ella solía limpiar. El agua estaba estancada, llena de hojas secas. Me arrodillé, metí la mano en el agua fría y, sin saber por qué, sentí que algo dentro de mí se quebraba. La imaginé ahí, con las mangas remangadas, sonriendo mientras el sol jugaba con su piel. Recordé su voz, su forma de decir mi nombre, su manera de mirar el mundo como si todavía hubiera belleza en él. Y fue ahí, entre el reflejo del agua y el peso del silencio, que entendí que no podía seguir así. El amor no desaparece porque uno lo decide. El amor, cuando es verdadero, se queda, aunque duela. Esa misma noche, fui al despacho y busqué su expediente. Necesitaba saber algo, cualquier cosa. Una dirección, un teléfono, un rastro. Entre los papeles encontré una carta pequeña, doblada entre documentos que nadie había revisado. Era su letra, temblorosa, firme, llena de verdad. No me fui porque no te amara. Me fui porque amarte me estaba haciendo olvidar quién era. Yo no sé amar a medias y tú no sabes amar sin destruirte. No quiero ser una ruina más en tu vida. Quiero ser la calma que recuerdes cuando todo se apague. Si el destino quiere, volveré. Si no, prométeme algo. No me busques. ¡No me busques! Esas 3 palabras se me clavaron en el pecho. Pero ¿cómo no buscar lo que le da sentido a la vida? ¿Cómo ignorar a quien se llevó todo lo que eras? No la obedecí. Pasaron 3 semanas antes de que la encontrara. Un rumor, una dirección, una casualidad. No sé si fue destino o castigo. Solo sé que llegué a un pequeño pueblo, a 2 horas de la ciudad, donde el aire olía a pan recién hecho y a tierra mojada. La vi desde lejos, frente a una tienda pequeña, ayudando a una anciana con unas bolsas. Su cabello estaba trenzado, su ropa era simple, y su sonrisa. ¡Dios! Su sonrisa todavía tenía luz. Me quedé observándola en silencio, sin atreverme a acercarme. Había una paz en ella que no conocía, una calma que me hizo sentir que quizá ya no me necesitaba. Pero cuando levantó la vista, me vio, y en ese instante, toda la distancia, todo el tiempo, todo el miedo, se derrumbó. Sus ojos se abrieron, su respiración se cortó, y por un segundo creí que correría hacia mí, pero no lo hizo. Dejó las bolsas, dio un paso atrás y bajó la mirada. Me acerqué despacio, como quien teme romper algo sagrado. No cumplí tu promesa, le dije. No pude no buscarte. Ella levantó el rostro. Tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué viniste, Leonardo? Porque sin ti no hay casa, ni empresa, ni vida. Porque cuando me pediste que no te buscara, fue lo mismo que pedirme que dejara de respirar. Elena dio un paso hacia mí. Sus manos temblaban. «Oh, no puedes quedarte aquí. Este lugar no es para ti. Y mi mundo no existe sin ti», respondí con voz baja. Entonces lo vi. Su mirada se quebró. Y en medio de la gente, del polvo, del ruido, nos abrazamos. No con deseo, con desesperación. Ese abrazo fue un grito mudo, una herida que sangraba y sanaba al mismo tiempo. Esa noche me quedé en el pueblo. No dormí. La luna se reflejaba en los tejados y yo la veía a ella dormir en una pequeña cama, envuelta en una sábana vieja. Su respiración era tranquila, como si el mundo por fin se hubiera detenido un instante. La amaba de la forma más pura y más prohibida, y lo supe ahí en ese silencio, que la distancia no apaga el amor, solo lo hace arder más lento. Cuando amaneció, se levantó antes que yo. Me dejó un beso en la frente y un susurro en el oído. No te quedes, Leonardo. Si de verdad me amas, déjame vivir. No tuve fuerzas para detenerla. Solo la vi irse una vez más, sabiendo que la distancia entre nosotros ya no era física, era del alma. Y en ese instante entendí lo que antes no podía ver, que hay amores que no se terminan, solo se transforman en cenizas que siguen ardiendo por dentro, porque el fuego puede apagarse, pero el calor del recuerdo, ese jamás muere. El tiempo pasó, pero el alma no sabe medir los días cuando el recuerdo sigue vivo. Podía fingir que la había dejado ir, que había aceptado su ausencia, pero dentro de mí, Elena seguía respirando. Cada amanecer, cada silencio, cada sombra me la devolvía. Habían pasado 3 meses desde aquella última vez en el pueblo. Yo regresé a la ciudad,
a mi mansión enorme y vacía, donde los relojes marcaban las horas, pero el corazón se negaba a avanzar. Me refugié en el trabajo, en los negocios, en la rutina. Firmaba contratos, daba órdenes, mientras por dentro me sentía hueco. Hasta que una mañana llegó una carta sin remitente. El sobre estaba amarillento, sellado con una tinta vieja, y al abrirlo, el pasado me cayó encima como una tormenta que había prometido no volver. Leonardo, hay cosas que no sabes, cosas que tu padre hizo y que pueden destruirte si no las enfrentas. No te escribo para hacerte daño, sino para que entiendas por qué la vida te repite las mismas heridas. Lo que le pasó a tu madre y lo que pasó con la familia de una mujer llamada Lucía todavía está vivo. Busca la verdad antes de que sea tarde. No había firma, solo esas líneas y un sabor amargo en la boca. Lucía, ese nombre me sonaba familiar, demasiado familiar. Llamé a mi administrador, a mis abogados, a cualquiera que pudiera ayudarme. Necesitaba saber quién era Lucía, qué había hecho mi padre, porque ese nombre me hacía sentir un nudo en el pecho. Una semana después, me entregaron un sobre con documentos antiguos, fotos, registros, nombres, y ahí estaba, Lucía Hernández. Una mujer joven, morena, con los ojos como los de Elena. Leí la información una y otra vez, hasta que mi respiración empezó a fallar. Lucía había trabajado en la hacienda de mi padre hacía más de 20 años. Una empleada humilde que desapareció misteriosamente después de dar a luz. Leí la última línea del informe. El hijo de Lucía fue registrado solo con su apellido. Se desconoce la identidad del padre. Y fue entonces que el miedo me golpeó con fuerza. ¿Qué si el destino jugaba una broma cruel? ¿Qué si Elena era hija de esa mujer? Durante días no dormí. El insomnio se volvió mi castigo, y cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Elena se mezclaba con el de aquella mujer en las fotografías. Los mismos ojos, la misma sonrisa, la misma luz. Decidí buscarla de nuevo. No podía quedarme con la duda. Si la vida me estaba poniendo frente a ese abismo, tenía que mirarlo de frente. Viajé al pueblo una vez más. Era de noche cuando llegué. Las calles estaban vacías, y solo la luz tenue de una pequeña casa seguía encendida. Golpeé la puerta con el corazón acelerado. Cuando se abrió, ahí estaba ella, envuelta en una blusa blanca, con los ojos cansados, pero igual de hermosos. No dijo nada, solo me miró, como si hubiera esperado ese momento y temido que llegara al mismo tiempo. Tenía que verte, dije apenas, con la voz temblorosa. No debiste venir, Leonardo. Juraste dejarme vivir. Hay algo que tengo que saber. Ella frunció el ceño. ¿Qué pasa? Saqué el sobre de mi chaqueta y lo puse sobre la mesa. Ella lo miró, confundida. ¿Qué es esto? El pasado, respondí. Abrió el sobre, leyó unas líneas y su rostro cambió. Primero asombro, luego miedo. ¿De dónde sacaste esto?, susurró. Solo dime. ¿Conocías a una mujer llamada Lucía Hernández? Elena se quedó en silencio, con los labios apretados y las manos temblando. Luego respiró hondo, como quien se prepara para romper una verdad que ha escondido toda su vida. Lucía era mi madre. El suelo se me movió bajo los pies. Todo el aire desapareció de mis pulmones. Tu madre, repetí apenas audible. Entonces, sí, dijo con la voz quebrada. Ella trabajó para tu familia, pero se fue antes de que tú nacieras. Nunca quiso hablar de lo que pasó allí. Solo decía que debía mantenerse lejos de los Herrera. Supe que mi corazón se partía en dos. ¿Y si mi padre fue el hombre con el que ella? No lo sé, dijo con lágrimas contenidas. Pero si lo fue, entonces tú y yo... No lo digas. La interrumpí con los ojos húmedos. Nos quedamos mirando, con el miedo latiendo entre nosotros, con la memoria y el deseo luchando por no destruirnos. Voy a averiguarlo, prometí. No puedo vivir con esta duda. Si hay una mínima posibilidad de que no sea verdad, te lo demostraré. Elena negó con la cabeza, retrocediendo un paso. ¿Leonardo? Hay cosas que el amor no puede reparar. Si esto es cierto, no lo es, dije con firmeza. No puede serlo. Lo que siento por ti no puede ser un pecado. No puede. Ella rompió a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Yo no pedí esto. Yo solo quería vivir tranquila. Y ahora
No sé quién soy. No sé si debo amarte o temerte. Me acerqué. Intenté tomar su rostro entre mis manos, pero ella se apartó. No me toques, dijo sollozando, hasta que sepas la verdad. Y esa noche me fui con el alma en ruinas. Los días siguientes fueron una pesadilla. Busqué documentos, testamentos, registros. Interrogué a antiguos empleados de mi padre. Abrí cajas selladas durante años, y en cada pista que encontraba, mi esperanza se quebraba un poco más. El silencio de los muertos pesa más que cualquier mentira. Y mi padre, con su pasado oscuro, parecía reírse desde la tumba. Una noche, revisando los archivos de la hacienda, encontré una carta dirigida a mí, fechada antes de su muerte. Leonardo, no todo lo que amas será tuyo, y no todo lo que fue mío debía serlo. La verdad siempre encuentra la forma de regresar, incluso cuando creemos haberla enterrado. Esa carta no respondía nada, solo habría más heridas. Y en medio de ese caos, entendí algo, que el amor y el pasado no pueden habitar la misma casa. Uno de los dos debía irse. Pero, ¿cómo se abandona a quien se convirtió en tu única razón para seguir respirando? Aquella noche, y frente a la chimenea, me quedé mirando las llamas hasta el amanecer. Y por primera vez, sentí miedo de amar. Porque amar a Elena podía significar perderlo todo, o peor aún, descubrir que nunca debía amarla. Y sin embargo, incluso con esa posibilidad, sabía que si el destino me la volvía a poner enfrente, la volvería a elegir, una y otra vez, porque hay amores que nacen de la luz, y otros que nacen de la oscuridad, solo para enseñarte cuánta luz puedes perder por intentar tocarlos. Las verdades tienen un precio, y la que estaba por descubrir iba a costarme el alma. Habían pasado semanas desde la última vez que vi a Elena. El silencio se había vuelto mi único compañero. Comía poco, dormía aún menos, y cada día, sin saber la verdad, era una tortura que me arrancaba pedazos de razón. La duda es un veneno lento. No mata de golpe, pero apaga la vida de adentro hacia afuera. Y yo ya no era el mismo. Pasé días buscando, abriendo archivos viejos, pagando a investigadores, removiendo el pasado con las manos desnudas, hasta que un nombre apareció una y otra vez entre los documentos, y junto al suyo, otro. Don Esteban Herrera, mi padre. Había cartas, recibos y algo peor. Una partida de nacimiento incompleta, fechada 26 años atrás. El nombre del niño estaba tachado, pero el apellido era el mismo que el mío. La sangre se me heló, mis manos temblaron. El aire se volvió pesado. No podía ser, no podía. Tomé el teléfono y llamé a mi abogado. Le pedí que encontrara al notario que firmó esos documentos, al último hombre que supo la verdad. Y cuando lo halló, no dudé un segundo. Viajé a verlo. El anciano vivía en un pequeño pueblo al norte, rodeado de montañas y viento frío. Cuando entré en su casa, el olor a papel viejo y madera húmeda me golpeó con fuerza. «¿Usted es Leonardo Herrera?», preguntó con voz temblorosa. «Su padre», dijo mientras buscaba unos papeles, «fue un hombre complicado, pero me temo que sí. Hubo una historia con una mujer llamada Lucía». Me quedé de pie sin respirar. El anciano me miró con pena. Ella trabajaba en la hacienda. Era joven, noble, silenciosa. Su padre se obsesionó con ella. Mis puños se cerraron. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar. «¿Qué le hizo?», pregunté casi sin voz. Lucía quedó embarazada. Su padre quiso silenciarlo. Ofreció dinero, amenazas, lo que fuera necesario. Ella se fue, sin decirle nada. Juró que su hijo jamás llevaría su apellido. Sentí un frío en el estómago. Las paredes parecían girar. «¿Ese niño vive?». El viejo asintió. «No sé más que eso». Lucía nunca volvió, pero años después, su padre vino a buscarme. Arrepentido. Quería dejar constancia de lo que hizo, para que tú lo supieras algún día. Me entregó un sobre sellado, con la letra inconfundible de mi padre. Lo abrí con las manos temblorosas. «Hijo, no hay palabras que puedan limpiar lo que hice. Lucía no fue una historia de amor, fue un abuso de poder. Creí que podía tenerlo todo, hasta que ella me mostró el límite de mi miseria. Cuando supe que estaba embarazada, le di la espalda. Pero nunca la olvidé. Ese niño no es tu hermano.
Lucía perdió a su hijo al nacer. Pero hay algo más. Ella tenía una hija que crió en silencio años después, fruto de un amor limpio con otro hombre. Si alguna vez la vida te pone frente a ella, no cometas mis errores. No huyas del amor. Mis ojos se llenaron de lágrimas. El nudo en mi garganta era insoportable. Elena no era mi hermana. No había sangre entre nosotros. No había pecado. Solo un destino cruel que había jugado con nuestros miedos. Caí de rodillas. Lloré como un niño, no por alivio, sino por todo lo que habíamos sufrido por una mentira. Esa misma noche, con el corazón acelerado, volví a buscarla. Manejé sin rumbo, bajo la lluvia, con los faros iluminando la carretera vacía. El viento azotaba el parabrisas, y en mi cabeza solo resonaba su nombre, Elena. Llegué al pueblo al amanecer. El cielo estaba gris, el aire frío, y mis manos temblaban al golpear la puerta de su casa. Tardó unos segundos en abrir. Cuando lo hizo, sus ojos se agrandaron, su boca tembló. «Leonardo, ¿qué haces aquí?» «Vine a contarte la verdad», dije, empapado, con la voz rota. «No, por favor», murmuró, intentando cerrar la puerta. «No puedo más». Puse mi mano sobre la suya. «No, escúchame. Tienes que saberlo. No somos lo que creímos. Mi padre mintió. Todo fue una trampa, una historia torcida por su culpa. Tú no eres hija de él. Tu madre te tuvo años después, con un hombre que sí la amó». Elena se quedó en silencio. Su respiración se aceleró. Sus lágrimas comenzaron a caer sin que intentara detenerlas. «¿Estás seguro?», susurró. Saqué la carta. La puse en sus manos. «Léela tú misma». Sus ojos recorrieron cada línea, y cuando terminó, me miró con una mezcla de alivio y dolor. Tanto sufrimiento, tanta culpa por algo que no existía. «Lo sé», dije con la voz quebrada, «y no hay disculpas suficientes para lo que te hice sentir». Ella dio un paso hacia mí, y en su mirada había algo distinto, como si por fin la tormenta hubiera pasado. «Entonces», murmuró, «¿qué somos ahora, Leonardo?» Sonreí, aunque mis ojos seguían llorando. «Somos lo que siempre fuimos, dos almas que se reconocieron antes de entender por qué». Elena dejó caer la carta al suelo, me rodeó con los brazos y apoyó la frente en mi pecho. Su llanto era silencioso, pero su cuerpo entero temblaba. Yo la abracé con fuerza, como quien abraza su destino después de perderlo todo. Esa noche, nos quedamos juntos sin hablar. No hubo besos urgentes, ni caricias desesperadas, solo silencio. Y el alivio de saber que el amor, a veces, sobrevive incluso a la mentira más cruel. La luna entraba por la ventana, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí culpable por amarla. La miré dormir, con la paz que solo se alcanza después de llorar demasiado, y comprendí algo que nunca olvidaré, que la verdad puede doler, puede romperte, puede destruirlo todo, pero también puede liberarte, porque solo quien toca el fondo del dolor es capaz de amar sin miedo. Y mientras el amanecer pintaba el cielo, le susurré al oído, con voz temblorosa pero segura: «Te perdí por una mentira, y hoy te juro que voy a amarte con toda la verdad que tengo». Elena sonrió medio dormida, me tomó la mano, y sus palabras fueron tan suaves que parecieron un sueño. «Entonces, empecemos de nuevo». Y en ese momento, supe que el amor verdadero no necesita pureza, porque no hay historia más humana que aquella donde dos almas heridas deciden seguir amándose, a pesar de todo. Dicen que cuando el amor sobrevive a la verdad, ya nada puede destruirlo. Y lo entendí aquella mañana, cuando el sol entró por la ventana y encontré a Elena dormida sobre mi pecho, respirando en paz por primera vez. Habíamos cruzado infiernos, sangrado con culpas que no eran nuestras, y enfrentado fantasmas que no pedimos. Y aún así, ahí estábamos, dos almas cansadas, pero vivas, unidas no por el deseo, sino por lo que aprendimos a sentir. Pasaron los días, y la calma que nunca había conocido empezó a habitar mi casa. Elena volvió a llenar de vida los rincones que la culpa había vaciado. Su risa sonaba diferente, más libre, más ligera. Yo la observaba en silencio, como si cada gesto suyo fuera un milagro pequeño. A veces, cuando cocinaba, cantaba bajito y ese sonido era mi refugio. Había algo sagrado en verla tan cerca, descalza sobre el suelo frío,
mirándome de reojo con una sonrisa traviesa. ¿Qué miras?, me decía sin dejar de cortar las frutas. A la razón por la que sigo respirando, respondía. Y ella se reía con esa dulzura que me desarmaba cada vez. Era extraño. Yo, que había vivido controlando todo, ahora solo quería rendirme ante esa paz que ella traía consigo. Una tarde, mientras el viento jugaba con las cortinas del salón, Elena se sentó junto a mí. Tenía una mirada distinta, serena, como si el pasado ya no la pesara tanto. He pensado mucho, Leonardo, dijo con voz suave. Todo lo que vivimos fue tan doloroso, pero también tan real, tan nuestro. Y a veces me pregunto si era necesario sufrir tanto para entender lo que somos. Tomé su mano. La miré a los ojos y vi reflejada mi propia historia en ellos. A veces la vida no nos da amor, nos da pruebas, le dije. Y si las pasamos, entonces entendemos lo que significa amar de verdad. Ella sonrió con tristeza. Yo creí que el amor era ternura, pero contigo aprendí que también es fuego y silencio. Y esperar aunque duela. Me quedé callado unos segundos, sintiendo la fuerza de sus palabras. Después la abracé y sentí que su corazón latía al mismo ritmo que el mío. Esa noche no hubo promesas ni discursos, solo verdad. Nos sentamos frente a la chimenea con una copa de vino y el alma desnuda. ¿Sabes qué me da miedo?, dijo ella apoyando la cabeza en mi hombro. ¿Qué? Que esto sea demasiado perfecto, que la vida nos lo quite otra vez. Sonreí con tristeza. Elena, la vida ya nos quitó demasiado. Ahora es nuestro turno de quedarnos con lo que sentimos, aunque el mundo no lo entienda. Ella levantó la mirada y me besó, no con deseo, sino con gratitud. Un beso lento, limpio, lleno de significado. En ese instante supe que el amor, cuando se purifica del dolor, se vuelve algo más que pasión, se vuelve hogar. Con el paso de las semanas, la mansión volvió a tener vida. Los pasillos fríos se llenaron de olor a pan, de flores frescas, de voces, de risas que hacía años no se escuchaban. Elena caminaba por ahí sin miedo, como si el lugar por fin la aceptara. Y yo la seguía con la mirada, sintiendo que cada paso suyo era una forma de decirme que me perdonaba. Una mañana me tomó de la mano y me llevó al jardín. El aire olía a jazmín y a lluvia vieja. «Planté algo», dijo señalando un rincón de tierra húmeda. Me arrodillé junto a ella. Era una flor blanca, una orquídea. ¿Te acuerdas? Fue la primera que cuidé en el invernadero, la noche que todo comenzó. Toqué la tierra con los dedos y una sonrisa me llenó el rostro. «Y sigue viva, como nosotros», respondió con una mirada brillante. Esa noche, mientras la luna llenaba el cuarto de luz plateada, Elena se acercó a mí. Sus manos suaves recorrieron mi rostro. Sus ojos me buscaron, como si aún temiera perderme. Yo pensaba que el amor solo era para los que nunca se equivocan. Pero tú me enseñaste que también puede ser para los que se rompen, para los que se perdonan. Le tomé el rostro entre las manos. Yo no soy perfecto, Elena, pero juro que haré de este amor algo que valga la pena. No porque sea eterno, sino porque es real. Y la besé. Esta vez sin miedo, sin culpa, sin pasado. Fue un beso largo, lento, lleno de promesas silenciosas. Un beso que sabía a redención. Los meses siguieron, y nuestra historia ya no era un secreto ni un pecado. Era solo amor, simple, imperfecto y humano. A veces aún hablábamos del pasado, pero ya no dolía tanto. El dolor se había convertido en raíz, y de esa raíz había nacido algo hermoso. Una noche, Elena me miró a los ojos y dijo: «Si tuviera que volver a pasar por todo lo que vivimos, por todo el dolor, por cada lágrima, lo haría. Porque ahora sé que el amor no se encuentra, se construye con cada cicatriz». Sus palabras me dejaron sin voz. La abracé, y mientras la luna nos cubría, supe que todo valía la pena. El tiempo nos dio paz. Y aunque la vida no siempre fue amable, aprendimos a no tenerle miedo a la oscuridad, porque en ella habíamos aprendido a reconocernos. Y así, con las manos entrelazadas, entendí que a veces el amor no llega para quedarse, sino para enseñarte a sentir. Elena apoyó la cabeza en mi hombro, y en un susurro que aún resuena en mi memoria dijo: «Gracias por amarme, no por lo que fui, sino por lo que soy contigo». Cerré los ojos
y mientras la chimenea se apagaba lentamente, le respondí en voz baja: y gracias a ti por enseñarme que amar no es poseer, es liberar. Porque al final, lo nuestro no fue un amor perfecto, fue un amor humano, hecho de heridas, de deseo, de culpa, de redención. Un amor que ardió, que se rompió, que sobrevivió. Y aunque el destino un día decida separarnos, sé que lo que vivimos quedará escrito en la piel del alma, como una historia que ni el tiempo podrá borrar. Porque hay amores que no nacen para durar, sino para despertar lo que estaba dormido. Y ese fue el nuestro. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y comparte. En Conexiones Más Allá del Espejo, cada historia es una herida, y cada herida una forma de amar.